a menos. Yo creo que a lo mejor me lo colocáis el menos arriba. Era por 98. Abajo. Era 1806, pero bueno, andaba cerca. Pero tranquila, si estoy con la otra, no estoy con la. Sí, ya voy. Ya, ahora vamos con la otra, para que vean que da lo mismo. Pero el problema es que con la otra tengo que ir por partes. No puedo hacer como en esta, que puedo colocar toda la expresión. A ver, me explico algo más. 14.020, 0031, 98 más 1120. Ya, vamos a la otra. Entonces, lo que decía su compañero, en esta yo hago shift, logaritmo, y ahí está el Euler. En esa yo no le tengo que colocar la potencia. Como les decía, ya la calculadora entiende que el número siguiente lo voy a elevar. Entonces aquí, paréntesis, menos 0,031. Pues sí, esa es la misma. No, porque esa sí no pongo el elevado. Pero cuando escribes el Euler, ¿te muestra ya con el símbolo de potencia o no? Me sale el Euler. Ya, pero eso es lo que estoy diciendo. No necesitas poner en este caso. Pero no, porque eso yo no sé lo que hace. Mira, pero si lo estoy diciendo, miren, sí es la misma calculadora. Solo por preguntar, ¿cómo estáis haciendo el Euler? ¿Shift con el E? Sí, que lo demás es que se puede hacer de dos maneras, por eso yo pregunto. Ya, pero sinceramente debería ser lo mismo. Ya, mira cómo está. Tengo la primera parte que es solo lo del Euler. Lo multiplico por 14.320 y le sumo los 1.120. Y ahí tenemos los mismos valores en ambos casos. Entonces fui por parte. De hecho ahí puse primero el Euler, tal cual, con paréntesis, y no le coloco en ese caso la potencia. Ojo, que chiquillos, en algunas calculadoras de las básicas se les pone solo el símbolo de potencia, y eso es porque la calculadora es así, entonces ahí no hay nada que hacer. Pero en el resto de la gran mayoría de estas calculadoras les sale solo. Y no necesito colocarle yo forzadamente el tema de la potencia. Solo eso sí tengo que preocuparme de colocarle paréntesis. Porque si no le coloco, ¿cuál es el problema? Esta calculadora hace primero el Euler elevado a 0,031 y al resultado lo multiplica por 98, como que lo hace por separado. El paréntesis yo lo fuerzo en ese caso a que haga el cálculo completo. Mire bien cómo lo tengo acá. Si ahí tengo La X era como rarito. ¿Es que es la misma? Porque yo lo hice con esa y con esa por eso sí son diferentes. Esta es rara y la otra es más cuadradita. Lo estoy haciendo por la otra, por si acaso. O alta rastilla más lo que debe ser hambre en ambos casos. Por eso entonces tengo que hacerlo Con con el el chip. chip. Sí, que por defecto se ve normal. El alfa, por ejemplo, no lo usamos. De hecho, A mí como me sale el colorcito, yo pensé que era esa. no, siempre ponen el chip en ese caso. Pero igual es raro. Sí, por eso yo lo debería, se supone que es lo mismo. Ya, entonces, en resumen, chiquillos, el valor ahí ya está corregido en 806,36 y esencialmente, o sea, igual ojo con el tema para evitar cualquier problema en particular, chip, LN, con eso se ahorran el problema en caso que necesiten la constante de Euler, porque ya saben que en algunos pasó, que de hecho yo aquí lo mostré, cuando lo hago con el de alfa, coloco el mismo valor, en teoría me diría positivo y me da negativo. Por ejemplo, y que no es el mismo valor que nos da. Entonces, para que se ahorre el problema, ocúpenlo con el chip y ahí no deberían tener ningún inconveniente. Ya, pero eso no era lo importante del ejercicio. Nos fuimos demasiado con algo que no necesitábamos. Pero no sé nada.
segunda, y que de hecho era lo único que me interesaba en este ejercicio en realidad, era la composición. ¿En qué orden tenía que componer o qué función tenía que evaluar en cuál? La función n se evalúa en la función c, es decir, esto lo voy a reemplazar. ¿Dónde está la n? Porque el orden me lo dice así. Acuérdense que siempre en este caso se lo pueden escribir así, o les decían c de n en ese caso, que es la función que está dentro, se evalúa la función que está afuera. Entonces en este caso, chiquillos, simplemente reemplazamos. Esto quedaría así. 14.320 por Euler. Arriba es el menos 0,031 por, como tienen dos términos acá, entonces, paréntesis, 2t más 96, cierro paréntesis, más 1120. Ahora, obviamente aquí nosotros ya lo habíamos comentado en las clases anteriores. Esto yo, por ejemplo, lo podría multiplicar término a término para achicarlo un poco más. Como no, en este caso, como están trabajando con Euler, si alguien lo dejó así, no lo voy a matar tampoco por eso, porque como está Euler y puede ser muy engorroso, no hay problema. Pero si alguien multiplicó el menos 0,31 con los dos términos, también es correcto. ¿Eso le sería la compuesta? Esa es la compuesta. Y hasta ahí es la pregunta hoy. Porque solo te piden la función compuesta. Nada más. Sí, cuando te colocan eso, cuando sales con una O o te dicen F, paréntesis, G de X, también significa compuesta. Es exactamente lo mismo. Sí, lo que habíamos hablado. Sí, igual el viernes vimos esencialmente lo mismo, solo que con ejercicios aplicados. Pero estuvimos haciendo todo el rato lo mismo en realidad. Y ahí, profe, ¿cómo se vería escrito de la manera? ¿Sería C dentro del N? Claro, es que ahí yo tendría que pescar esta función y reemplazarla ahí en la T. Si es que me pidieran en el otro sentido. Pero en la clase de miércoles, ustedes me decían como ya, F o G. Sí. Cuando decía eso, se supone que la F va afuera Y y adentro una G y adentro una X. Sí. Y ahí dice F o N, ¿cómo lo haría? ¿Cuál iría afuera y cuál sería la toma? Es que el orden te lo dice. La primera letra es la que va afuera, o la primera función, mejor dicho, y la que te coloco a la derecha es la que va adentro. Si yo esto lo escribo correctamente o completo, esto sería así. Ah, ya eso era que me faltaba un paréntesis. A ver. Sí, es por eso, porque ahí la de adentro es n de t, entonces la función que está adentro se reemplaza en la que está afuera, que es el equivalente a lo que yo tengo. Acuérdate, siempre si te escribe A o B, acuérdate que la voy a representar la compuesta. Claro, la primera es la que va afuera, la segunda es la que va adentro. Y si yo esto lo hubiera dicho así, te estoy viendo al revés la composición, que la función C yo la reemplazo en la función E. O sea, podría, pero no tiene sentido para el ejercicio. Como ya ahora tienen, como nuestras funciones tienen sentido, entonces en este caso ahora no podemos hacer la ejercicio. Y que de hecho fue una de las cosas, porque el viernes hicimos eso, que en algunos ejercicios no nos decían explícitamente, pero me lo decían con palabras. Y con eso yo podía deducir cómo era la composición. Ya, entonces, si nosotros analizamos en este caso, para la pregunta C que nos pedía la interpretación, yo lo que necesito saber son cuáles son las tres variables que tengo en el ejercicio. Entonces, en el ejercicio, ¿qué es lo que tengo? Tengo tiempo, tengo el costo, que en este caso sería el de acá, y sí, en dólares, el tiempo que lo tenía en años transcurridos, y la variable en común entre las dos sería la cantidad de motos, en ese caso. Porque si se dan cuenta, a través del tiempo yo obtengo las motos, y en este caso, con las motos puedo sacar en ese caso el costo. Entonces, ¿cuál es la idea? Acá es donde tenemos, en este caso, como la relación de las tres variables. Recuerden que en la composición hay una variable que desaparece, que en este caso son la cantidad de motos. Porque si se dan cuenta al final, ¿con qué yo me quedo? Con el tiempo, y eso me va a generar el costo de producir tantas motos. Entonces, para la interpretación, ¿qué es lo que yo tengo que decir al final? Es que el costo depende del tiempo. Obviamente, a partir de cuántas motos se van a producir en la empresa o donde sea que yo voy a trabajar. Siempre. ¿Quién ponía ahí en recorrido? Sí, está bien. Sí, no, pues si se entiende, si eso es la unidad de medida. ¿Y cómo se ve cuál va? ¿Cuál va ahí? ¿Cuál va ahí?
Es que da lo mismo, si coloco costo acá y coloco tiempo, si yo lo que necesito en realidad aquí es simplemente para poder interpretar cuáles son las variables que yo tengo que escribir al final. Pero si coloco costo, tiempo, costo, ahí no. Yo por reducción generalmente digo como esta depende de la carga. Claro, en este caso el costo depende del tiempo. Que es como el típico, de hecho acuérdense siempre, variables de dinero siempre son dependientes. Sí, pues sí, esto solamente es para orientarme de cuáles son mis variables, nada más. Ahora en la interpretación yo voy a decir el costo de producción o de producir, ya de fabricación, no sé, costo en dólares de fabricar o fabricación que se entiende. Entonces, una manera de decirlo es el costo en dólares de fabricar cierta cantidad de motos depende de los años transcurridos. Entonces, al final aquí, lo que yo termino diciendo son las variables que están dentro de la función compuesta. Porque claro, yo obviamente sé que necesito cierta cantidad de motos, pero como estuvimos hablando la semana pasada, el objetivo de una función compuesta es que yo, del tiempo por ejemplo, pase al costo sin necesidad de calcular la cantidad de motos, que fue lo que hicimos en la A. Claro, es como saltarse el paso de ahí. Lo que pasa es que siempre la primera es como, no necesitas la función compuesta para calcular. Y después ocupa la función compuesta para calcular. Pero en una prueba, por ejemplo, no es necesario. Lo que pasa es que te van a pedir así como la pregunta de ¿cuál es la función compuesta? Y si te piden hacer un cálculo, no es obligatoria. Porque o lo hago en dos partes, como la pregunta A, o lo puedo hacer en una sola, ocupando en este caso la función compuesta. O sea, solo si me piden la función compuesta yo me computo. Lo tengo que hacer así. Si me piden solo el valor directo, puedo hacer las dos maneras. Y obviamente para el efecto, porque quieren evaluar la función compuesta, se la van a pedir por separado. O sea, eso es un hecho en ese caso. Lo importante en ese caso es que para este ejercicio, por ejemplo, si ustedes evaluaran en 1 esta función, les va a dar los 1806,36, que a partir del tiempo calculo el costo de manera inmediata, sin pasar por la cantidad de motos en ese caso. Creo que cuando sale ese como y después sale de 97, 97, es como un dominio. ¿Está acá? Sí, te está diciendo que los valores de n pertenecen a ese conjunto. Y si están así con llaves como... No, llaves, si ese es el nombre del paréntesis, quiere decir que son números enteros. 96, 97, no podéis tener 96,5 motos. Y si llegara a salir 95 y no está como... Es que quiere decir que el valor no está dentro del dominio contextualizado. Ya pasa lo mismo que... Pasa lo mismo, si lo que pasa es que nosotros cuando usamos con corchete, tú puedes ocupar cualquier valor. Si nosotros decimos el tiempo entre 0 y 20, tú puedes decir 10,5 años, por ejemplo. Pero en ese caso no puedo hablar de motos con decimal porque yo hablo de las motos completas. Por eso es que le ponen la llave en ese caso. Más dudas, más consultas, chiquillas aquí. De ahí para terminar con el ejercicio de tarea que me demoré más de lo que pensé, pero no importa. O sea, con esto prefiero, esto es uno de los pocos ejercicios de tarea que es un tiempo bien invertido porque a fin de cuentas, dentro de las preguntas de la prueba 1, y lo más seguro que del examen, siempre les ponen una pregunta de composición de funciones. Entonces, es mejor dedicarle un poquito más de tiempo que a lo que vamos a ver a continuación. Que igual les van a preguntar, pero es un poquito más fácil, creo yo. No lo voy a borrar de todas maneras, pero igual, si después le quieren sacar fotos, probablemente lo pueden hacer. Perdón. En este caso dice de la función K. Sería, según la información, de 0 hasta 12. Sí, que en ese caso sería del tiempo. Lo colocamos de 0 a 12 porque hablamos de tiempo transcurrido, por eso tenemos que decir de 0 a 12 y como es dominio contextualizado, con los corchetes hacia adentro. Eso es porque una de sus compañeras mencionó que preguntaban por el dominio contextualizado de eso y eso lo encontramos acá, porque te dice que se sabe que hasta inicios del 2012 y partimos en el 2000. Entonces por eso es que de 0 a 12
el dominio contextualizado. Entonces, cada función también independiente puede tener su propio dominio. Por ejemplo, en el caso que les mostraban arriba, la función costo tenía un dominio porque iba desde las 96 hasta las 120 motos. Y la función compuesta, que a la vez es la función de acá de la cantidad de motos, va de 0 a 2, donde puedo incluir ambos valores, obviamente. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Consulta por el tema del ejercicio. ¿No? Vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Límites. Chiquillos, cuando nosotros hablamos de límite, suelo anotar al tiro la definición porque en realidad es una de las que más me cuesta acordar, más que nada por eso lo anoto al tiro. El límite lo voy a partir explicando primero a través de ejemplos y de ahí me voy a centrar a la definición de acá, porque si yo parto con la definición y después voy a los ejemplos no van a entender absolutamente nada. Primero, una cosa súper importante, el límite que nosotros vamos a revisar acá dentro del curso es muy acotado. Y cuando digo muy acotado, es porque literal es muy acotado. Son como dos ejemplos muy específicos, los cuales se pueden desarrollar por cálculo. Cuando uno habla por aproximación, chiquillos, es por tanteo. Ese es el primero. Y el otro es por definición, que es cuando se hace por límites elementales. Que hay que hacer ahí una cosa media rara, matemáticamente hablando, que lo bueno es que es siempre lo mismo. Y lo vamos a ver ahora. De hecho, hoy día no nos vamos a preocupar de ejercicios aplicados. Hoy día lo que me interesa es que aprendan en este caso a la mecánica. Lo mismo que hicimos la semana pasada con composición. Miércoles mecánica, viernes aplicaciones. Entonces hoy día vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la definición, cuando hablamos de límites por aproximación y cuando hablamos de límites elementales, y de nuevo después vamos a trabajar con ejemplos sin contexto, que no nos moleste en este caso o en general para que podamos trabajar de mejor manera eso. Perdón que tenía avance en la ventana, por eso te interrumpí. Entonces, chiquillos, límites propiamente tal. Cuando nosotros vamos a hablar de esto, generalmente ustedes en lo cotidiano han escuchado de ello, solo que no como con la etiqueta de límites propiamente tal. Un ejemplo que siempre suele darse es cuando cierto desinfectante, no vamos a decir el nombre, pero que es el isofor, dice que a medida que pasa el tiempo mata el 99,9%. Nunca mata el 100% de las bacterias. Y salen hasta memes con eso en particular. Pero irónicamente, ese valor propiamente tal está relacionado con límite. Déjenme ver una cosa así, pero... Bueno, no es mucho lo que se puede ganar, pero se entiende. En este gráfico, ¿qué es lo que yo tengo? En el eje vertical, cantidad de bacterias, y en el eje horizontal lo que tengo es tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Al principio parto con muchas bacterias y he hecho en este caso el desinfectante. A medida que pasa el tiempo, la cantidad de bacterias disminuye, pero como bien dice en el ejercicio o en la publicidad, nunca las mata al 100%, siempre queda algo. Entonces esto, si yo empiezo a extender el gráfico, nunca va a chocar con el eje horizontal, va a quedar un límite así como un espacio muy chiquitito propiamente tal. Y en particular, cuando nosotros hablamos de límites, como ese tiempo yo no lo tengo definido, aparece el infinito. Es decir, en este caso, si yo tuviera mucho tiempo echando todo el rato desinfectante, en algún punto se van a morir todas.
¿Cuándo? No lo sé. Ese es el detalle. Ahora, como no me interesa en qué tiempo, nosotros vamos a decir que para un tiempo muy grande me voy a quedar sin bacterias. Esa es como la idea del límite. Lo engancho por acá. ¿Cómo se comporta una función en torno a un punto sin evaluarlo? Nosotros, ¿por qué hablamos de sin evaluarlo? Porque siempre, todos los ejercicios que vamos a trabajar, el x va a tender a infinito. No, acuérdense que yo no puedo evaluar una función en infinito. El infinito no es un número en sí, es un concepto propiamente tal. Pero para nosotros, para cuantificarlo de una manera, vamos a decir un tiempo muy grande. Que no sabemos cuánto, pero es muy grande. Y cuando digo muy grande, chiquillos, son números gigantes. No van a trabajar con 1, 10 o 100. Van a trabajar con 10.000, 100.000, 1 millón, hasta llegar a un punto en que se pueda comprobar esto en general. Entonces, cuando nosotros hablamos en este caso, hablamos de valores que yo, literal, me voy muy hacia la derecha. Y pueden ser en situaciones, por ejemplo, como en este caso, que para un tiempo muy grande en algún momento voy a eliminar todas las bacterias. O en minería, por ejemplo, se da con el tema de la recuperación en general de varios metales, pero con el cobre, que es el más popular en el caso nuestro, también pasa una situación similar. Por ejemplo, en el proceso de lixiviación, que en una explicación bien simple, chiquillos, cuando le echamos ácido a la roca, en palabras generales. Al principio yo tengo un rápido aumento, pero va a pasar mucho tiempo y ya no puedo seguir sacando cobre. Porque se acaba el ácido, porque el cobre en realidad se acabó, y un sinfín de cosas más. Entonces, ¿cuál es el tema? Vamos a esperar que se sienten sus compañeros y me dejen de interrumpir. Avanza, pasa un tiempo en particular y se dan cuenta que ya el rendimiento en este caso ya no sube más. ¿Y eso qué quiere decir? Que para un tiempo muy grande, por ejemplo en este caso, el rendimiento máximo va a ser 70. Por mucho de que yo siga echando más ácido todo lo demás, no va a pasar de ahí. Y de hecho, si se dan cuenta ahí, por eso se pone esta línea. En el cobre es muy poco probable que yo logre una recuperación de 100%. De hecho, generalmente los valores entre 70 y 80 se suelen dar. Pero yo no sé en cuánto tiempo. No, por eso, nuevamente, hacia el infinito. Para un tiempo muy grande, yo puedo deducir que la recuperación máxima que puedo obtener son 70. Entonces, lo que yo hago, déjame cerrar la idea y te doy la palabra. Cuando yo trabajo en general con funciones, en particular, y quiero hablar de su límite, es cuando yo quiero evaluarlas en números tan grandes que humanamente no lo podría hacer, porque podrían ustedes estar toda su vida evaluando por todos los números posibles y nunca van a llegar a este valor. Se van a acercar a él, pero no van a llegar exactamente. Por ejemplo, el límite por aproximación, eso hace, es pesco una función y la empiezo a reemplazar. Por 1, por 10, por 100, por 1000, por 1 millón, por 10 millones, por 100 millones. Y por ejemplo, si esto yo lo tuviera una función, nunca voy a llegar al 70. Me voy a acercar a él, pero nunca voy a llegar a ese valor. Yo después de tanto evaluar voy a decir, ya profe, me aburrí de evaluar, entonces vamos a decir que esto llega a 70. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a evaluar va a decir 60, 65, 68, 68,5, 69, 69,1, y poquito a poquito me voy a ir acercando. Nunca voy a llegar a ese valor, pero ya va a llegar un punto en que va a ser tan la repetición, listo, 70, chao, no voy a seguir evaluando. En el ejemplo, por ejemplo, anterior, ¿qué es lo que pasaba? Voy a ir al revés, voy a ir disminuyendo y va a ser 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, y así le voy a poner todos los ceros que quieran hasta un punto que va a ser tan chico el valor que voy a decir, profe, se acabó, esto es 0. La idea en general, cuando yo trabajo matemáticamente con esto, es que tengo dos opciones: irme por el camino tortuoso, que es evaluando, o irme por el segundo camino, que es trabajar con los límites elementales. Cuando hablo de los elementales hay que tener ojo, porque en realidad existen más de 20 tipos de límites elementales. Nosotros solo vamos a trabajar con 2. Por eso les digo que es una cosa muy acotada lo que vamos a ver acá. Antes de continuar, perdón, porque si no se me va a olvidar que... No sé, me pregunta, que ahí por ahí puesto 70 y en el otro sea como el 99,7, ¿por qué? Pero era el 99,9% que eliminaba. Claro, entonces yo me expliqué en el 0,1, que en verdad lo dicen 0. Claro, porque en realidad digo, ya llego a un punto, ¿sabes? Que las va a matar a todas, aunque sabemos que la práctica no es así. Porque llego a un punto, ¿cachai? Que aquí, claro, aquí tengo, no sé, por el 100% de las bacterias. Y he hecho el desinfectante y empieza a bajar. Va a pasar mucho tiempo y es como van a seguir echando, ¿se mueren todas? No, pero pasa tanto tiempo que voy a decir, ya sabes que sí, se murieron todas. Por eso es que les dicen, además que dicen el 99,9 para que no lo acusen de publicidad de años. Es como una aproximación. Sí, los límites son aproximaciones, de hecho, no son valores exactos. Por eso es que de hecho su primera definición es límite por aproximación. El valor que van a obtener literal no es exacto, es solo un aproximado. En general, cuando yo grafico, por ejemplo, el límite,
lo que hago es que yo me empiezo a acercar al valor, ya sea por la izquierda o por la derecha, pero nunca llego al valor exactamente. Llego siempre a aproximación. Sí, pues sin evaluarlo en él. Porque además nuestras aproximaciones, por defecto, yo las puedo hacer los límites hacia un número. Pero nosotros acá, por un tema de simplicidad, siempre las vamos a hacer hacia el infinito. Entonces ahí se entiende que yo no puedo reemplazar el infinito en una función. Ni siquiera la calculadora lo tiene propiamente tal. Entonces por eso es que para evitarnos toda esta como lata, por decirlo de alguna manera, de irnos con distintas opciones en general, y tenemos que aplicarlo en definiciones, nosotros vamos a ver los dos métodos en general. Uno por tanteo, que es más tedioso, y ojo, en la prueba pueden usar los dos. Pero si van a usar el por aproximación, tienen que cumplir ciertas condiciones. Que eso es lo que les voy a indicar a continuación. Puede ser la idea. Entonces, el límite por aproximación, como les dije anteriormente, es la forma más básica de calcular un límite y se hace ocupando valores extremadamente grandes. Hay que pensar también que nuestra calculadora está restringida en ese sentido. No puedo evaluarla por en 100.000 millones de... No puedo. Pero puedo trabajar en general con múltiplos de 10, 100 o 1000 para ir saltando de manera más grande hasta que se empiece a encontrar un patrón. Esa es como la idea en general cuando yo trabajo con límites. Ahora, esto es súper importante, este detalle de destacar. Solo puedo ocupar este método cuando yo sé que el resultado del límite no es infinito. Para tranquilidad de ustedes, siempre en nuestros casos los resultados van a ser un número. 0 o un número, pero va a ser un número, no va a ser infinito. Si llegara a ser infinito, chiquillos, ahí estamos en problema. Pero nosotros no lo vamos a ver acá porque eso queda fuera del temario del curso. Para calcular límites que van o que el resultado sea infinito, hay que ocupar otra parte matemática de esta materia que nosotros no vamos a revisar acá. Aquí nosotros vemos límites de una manera muy acotada. Soy súper enfático con esto, que lo he dicho como 5 veces, porque si buscan límites en internet, se van a encontrar con el abanico completo. Y ahí se van a marear más de lo que van a salir más confundidos de cómo llegaron antes de buscar. Entonces por eso hay que tener harto ojo cuando quieran buscar información por fuera de esto. ¿Cómo calculamos esta cosa? Que yo creo que es lo que a ustedes les importa acá. Ahí partimos con un primer ejemplo, para que se entienda la idea. Ahí está demasiado bonito eso, no es lo que van a hacer ustedes. Ustedes van a mezclar los números a los bestias nomás y los van a colocar. Pero la idea esencialmente es esa. Reemplazar la X por el valor del cuadrado. Entonces, la definición cuando hablamos de límites por aproximación, chiquillos, es evaluar la función en números muy grandes hasta encontrar un patrón. Y cuando digo encontrar un patrón es que se empiece a repetir uno o más números en general y como que no hay cambio. Es como que la función, si la evalúo, va a ser, estoy inventando, porque no es lo que tenemos ahí, va a partir en 10, después me va a dar 8, 7,5, 7,45, 7,4, 4, y así. Y de ahí se va a empezar a notar un patrón que todo el rato, a medida que empiezo a evaluar, me va a salir el mismo número. Ahí es cuando ya me tengo que detener y no necesito en ese caso seguir evaluando. Entonces, en la función que tienen de ejemplo ahí, y pista, casi siempre las funciones que le van a pedir para calcular límites van a ser con fracciones. Siempre. Hay algunas que no lo son, pero generalmente van a ser siempre así. Entonces, en este caso, tenemos la función 9x partido 18 más 3x. Una función sin contexto solo para que se entienda la idea. Entonces, chiquillos, lo que les voy a pedir, para que aquí me ayuden, es que la vamos a reemplazar en esos 5 números que tengo ahí. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer primero va a ser evaluarla en 100. Y yo voy a poner el ejemplo, esto sería 9 por 100 partido 18 más 3%. Y me dicen cuánto le da. 2,83. 2,83. Vamos a trabajarlo con 2 decimales. Damos más, ¿cierto? ¿Damos más decimales? Sí. Ya, pero lo dejamos solo con 2. Sí, con eso debería ser más que suficiente. Entonces, hacemos el siguiente. Por mí. ¿Cuánto le da? 2,98. ¿2, cuánto? 98. Ya aquí empiezan a notar algo. El entero ya no está cambiando, cambian los decimales. Entonces ya, el valor lo más probable es capaz que de 3. Pero vamos a seguir comprobando lo que se dé la idea. 3. Después va con 10.000.
acercar a un monto, pero no te lo dice directamente al principio. Y este da 2,9. Obviamente usted si quiere más detalle puede ponerle un tercero, un cuarto decimal para que empiecen a ver el cambio, pero ustedes ya con estos tres primeros ya van a cachar más o menos a dónde apunta el asunto. Igual yo exageré y le puse en 1 millón, pero es para que la cosa se entendiera a la explicación que les dije al principio. Además que va a llegar un punto en que no van a poder ocupar su calculadora porque son números o demasiado grandes o números demasiado pequeños. También el 2,99. 3. Eso es lo mismo. Ya, ¿cuánto les da con el siguiente? 2,99. Ya, pero el tema es que obviamente da con decimales lo más seguro, más cercanos que en el anterior. Y si lo prueban con 1 millón, claro, pero ya son más 9 en ese caso. Esta va a ser la única vez que van a ver que voy a escribir todo esto así. Después eso lo van a hacer en su cuaderno. Entonces, claro, esto va a seguir siendo 2,999 y muchos 9 más. Entonces, ¿qué significa en este caso? Que para esta función, el límite, cuando el x tiende a infinito, que en este caso lo que yo estoy diciendo ahí, cuando lo evalúo en un número muy grande, esta función ¿qué es lo que debería pasar? Esto nos va a dar 3. Va a llegar al 3 y esto empieza a ser 2,99999 y de hecho si buscan números más grandes, por ejemplo, no quiero que lo hagan, pero si lo llegan a hacer evaluándola por 10 millones, por 100 millones, va a llegar a un punto que ya no te va a mostrar tantos 9, te va a decir a seca 3. Porque ya el número es tan grande en ese caso, tan chico en este caso, es como para que le voy a mostrar tantos 9.3. Esa es la idea. O sea, yo sin evaluar directamente en infinito, yo sé que si empiezo a probar con números muy gigantes, ese número se acerca. Piensen que partieron en 283, 298, 299, 299, aquí lo voy a poner otro 9 para que sea distinto al de arriba. Y así sucesivamente, hasta que el número llegue ahí. Es como que usted hace la aproximación, llega a puntos como, ya, profe, sí, eso va a ser 3. Y no hay discusión con ello. ¿Cuál es el pequeño detalle o la condición que tienen que sí o sí respetar cuando trabajan con límite por aproximación? Al menos deben hacer 5 evaluaciones, como mínimo. No pueden hacer menos. Esa es la desventaja comparándolo con la aproximación por límite elemental. No pueden hacer menos. ¿Cuándo podrían hacer menos? Cuando el patrón se note antes. No sé, pues si evalúan con los 3 primeros y ven que son exactamente el mismo número, está bien. Pero en general, cuando no es la tónica, uno debería evaluar 4 o 5 números en particular, hasta que encontrar el patrón. Ustedes aquí se dan cuenta que ya después del tercero, todo el rato es 299, 299, 299. Pero con los primeros no lo podría haber hecho. 283, 298, 299. Y aquí recién se empieza a repetir. Ese es como el detalle. Entonces, para que lo tengan ahí, como nota, para el que lo vaya a hacer así en la prueba, si va a evaluar 4 valores, yo que le recomiendo, parta al tiro con el 1000 o con el 10.000, parta con números grandes al tiro. Y de ahí vaya saltándose con puros múltiplos de 10. Otra opción también que puede ser válida, de 100, en vez del 1000 pasan al 10.000. Del 10.000 pasan a los millones. Parten con números grandes. Están en todo su derecho de poder hacerlo. ¿Y por qué les digo con esto? Porque, chiquillos, es más fácil trabajar con múltiplos de 10 a que pongan números inventados por ustedes. Es la verdad, pues, y además que es más fácil en ese caso, o sea, es preferible poner un 1 con puro 0 que poner 6, 7, 8, 9 números distintos. ¿Lo podría hacer? Sí, también lo voy a hacer. Pero al final la idea con esto es seguir como un patrón, porque al final lo que yo voy haciendo aquí es amplificar por 10, por 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, así sucesivamente. Tiene un poquito más de sentido el orden cuando yo lo quiero hacer con este tipo de aproximación. Vuelvo a repetir, para efecto de prueba usted lo puede hacer de ambas formas, por aproximación o por límite elemental. Solo tenga en cuenta que si lo hacen por aproximación, pensando en la prueba, déjenlo para el final del ejercicio, cuando ya no tengan ninguno más por hacer, porque si no voy a quemar demasiado tiempo considerando que entre medio tienen uno de polinómica, uno de cuadrática y uno de lineal. Y ustedes ya saben que la de cuadrática se van a demorar.
Entonces, ya tienen dos ejercicios que son de mucho tiempo en particular. No difíciles, pero que te va a quitar harto tiempo en general. Así que ahí tienen que saber administrar. ¿Dudas? Consultas, chiquillos. ¿Qué ahora van a trabajar ustedes? Profe, chico, cuando dice evaluar 4 o 5 valores, Estos. pero me tiene que dar 5 veces. No. Los números que tú elijas para reemplazar en la función. Tiene que ser 5. Y se me tiene que repetir al menos 2 veces. 2 veces, claro. Para ver que yo digo, hay un paso. Porque si tú haces 5 valores distintos y veis 5 números distintos al resultado, no hay tendencia. ¿Cachai? Que por ejemplo en el caso del ejemplo que les mostraba del cobre, si yo lo hubiera replicado acá, ¿cachai? Es como hubiera salido, no sé, 68, 68,5, 69, 69,1, 69,999. Ahí ya me doy cuenta, vale, esta cuestión va a ser 70. Sí, sigo evaluando. Y siempre lo hago como lo Sí, 2 o 3 en general, porque después ustedes se dieron cuenta que para los últimos 3 casos tuvimos que nosotros agregar igual más decimales para notar la diferencia, porque si no todo el raso veíamos el 2,99, que al final para esos casos siempre redondeen al entero más cercano. Entonces, van a hacer exactamente lo mismo, pero para las siguientes 3 funciones. Ahí yo como ejemplo que les digo, evalúen en al menos 5 valores y utilicen múltiplos de 100 o 1000. Ahí lo dejo al de criterio de ustedes qué números van a ocupar. La idea es que se van a dar cuenta que los 3 ejemplos que les puse ahí tienen una particularidad al valor al que van a llegar. Entonces la idea es que practiquen con esto porque, como les digo, cuando ya se enfrentan a un problema contextualizado que sepan que tienen que calcular el límite, tienen que tomar decisiones. O lo hacen de esta forma, con tanteo, o lo hacen como el segundo método que vamos a realizar a continuación. ¿Ya? Así que a trabajar con esos 3 chiquillos, por favor. Sé que es aburrido, sé que es tedioso, pero chiquillos, parte lo que toca con la parte del límite. Ya. Chiquillos, en la primera, ¿cuánto les terminó dando el límite de la primera función? 4. Ya, se tendría 4. En general se dieron cuenta que partieron como con un número alto y después 3,8, 3,9, 3,99, hasta que ya uno por experiencia puede decir que eso es 4. De hecho, nosotros acá generalmente, cuando lo hacemos por aproximación, no lo colocamos igual. Se coloca como un igual como que es ondulado, por decirlo de alguna forma, para decir que aproximadamente es 4. Porque ustedes en ningún momento llegaron exactamente al 4. Distinto al segundo caso. Porque en el segundo caso sí llegaron al valor. ¿Cuánto les daba el segundo? 154. Les daba 154 y eso les pasó porque después de hacer el tercer y el cuarto cálculo se les repetía el 154 exactamente. Entonces esa situación suele pasar con este tipo de ejercicio. Cuando yo tengo una potencia acá, generalmente con algún exponente, me termina quedando el número en este caso que está solo, que no depende en este caso de que no fue al azar que llegaron a 154. Pero siempre que sea negativo o positivo igual. Da lo mismo, o sea, lo que pasa es que cuando es positivo este número se va a empezar a agrandar. Pero cuando es negativo, Igual este número tiende a cero solito. correcto. Y me quedo solamente con el valor que estaba al lado. Así que no es azar, pero la idea es que obviamente lo comprobaron empíricamente. Que son como los 2 posibles ejercicios que pueden tener. Por eso puse como ese tipo de funciones acá. Bueno, este número te daba 154, así que aquí lo puedo poner. ¿Y qué pasaba con el último? ¿A cuánto tendía? 0. A 0. Este ejemplo en particular tiene una diferencia respecto al primer ejercicio de esta misma lámina. Si se dan cuenta, tienen que tener harto ojo con las potencias que yo tengo dentro de la función. Y esto nos va a servir un poco para lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que tiene que ver con el tema de los límites elementales. Esta parte, insisto, la voy a dejar para el viernes porque en el primer módulo voy a explicarles cómo lo realizan directamente y después vamos a hacer ejercicios. Los ejercicios son mucho más rápidos, entonces, de hecho, para el que tiene la presentación, había unos 4 o 5 ejercicios aplicados, pero en realidad son rápidos porque vamos a estar haciendo todo el rato lo mismo. Pero prefiero verlo ahí con más calma porque hay que hacer una parte de simplificación, hay que trabajar con expresiones, entonces, a ver, si yo quisiera hacerlo en 10 minutos lo puedo hacer en este caso, pero no es mi intención. Mi idea, por lo menos hoy día, era que les quedara claro la parte del límite por aproximación, que era la parte más tediosa en este caso. Como les decía, para el tema de los límites elementales,
generalmente se van a encontrar en funciones de este estilo. Y va a haber una diferencia cuando, por ejemplo, si se dan cuenta aquí las x están elevadas a lo mismo y llegaron a un número. Y acá, si se dan cuenta, las x no están elevadas a lo mismo. Y miren cuánto les digo. Pero esa regla se va a hacer siempre cuando Sí, sea... cuando puedo trabajar con límites elementales va a pasar esta situación, que si las x no están elevadas al mismo valor, el límite te va a dar 0. Pero bajo cierto orden. Porque si yo esto lo invierto, es decir, porque si se dan cuenta, miren, x al cuadrado, cuando el x esté más grande abajo, eso siempre va a ser 0. Pero si es al revés, no se puede. Para nosotros, no puede. ¿No se puede hacer o no, No se se puede, hacer? no se puede hacer. Para las herramientas que vamos a ver nosotros. Cuando el x esté con el mismo exponente, yo sí lo voy a poder calcular. No sé cuánto es, pero sí lo voy a poder calcular. Eso es lo que vamos a conversar y de hecho el viernes vamos a partir en esta lámina, por si acaso. ¿Ya? Traten de no llegar tarde el día viernes, por favor. Sobre todo para los que llegaron más tarde.